Lo que vimos hasta ahora es, en el primer esquema de funcionamiento, es cómo, cuando trabajamos con objetos autodefinidos, objetos que definimos con la palabra object y toda su implementación, cuando esos objetos reciben un mensaje, lo que hacen es ir a su definición y ver, cuando está el método, lo ejecutan y todo bien, cuando el método no está, explota un error. ¿Sí? Eso lo vimos durante varias semanas y funciona y todo bien. Después vimos otro mecanismo, que es definir clases. Entonces definimos una clase A. Cuando un objeto es de esa clase y recibe un mensaje, va a la clase a buscar el método. Y pueden pasar dos cosas. Si en la clase está el método, de vuelta, todo bien, funciona, hace lo que tiene que hacer, y si no está en la clase, explota. Dice, no entiendo el mensaje. Mi clase no está preparada, no está definido con ese comportamiento. Me pedís algo que porque soy de esa clase no lo sé hacer. Bien. Nuestro tercer esquema es con herencia. Entonces volvemos a nuestro diagrama. Si tenemos este objeto, que es una instancia de esta clase, y además esta clase tiene definida como superclase a la clase B, es decir, la clase A hereda de B, pasa algo diferente. Cuando al objeto este le enviamos un mensaje y está en su clase, como recién, todo bien, fenómeno, lo ejecuta. Pero cuando el método no está definido ahí, se busca en la superclase a ver si ahí está el método. Y si ahí está, funciona y todo bien. Es decir, una clase tiene como una superclase de respaldo de otro lugar donde ir a buscar el código. Por lo tanto, el mecanismo por el cual el objeto busca su método es un poquito más complejo. Y es incluso iterativo, porque si a su vez esta clase no tiene el método, buscamos en una posible tercer superclase. Puede ser que B, a su vez, herede de la clase C. Entonces, cuando el objeto este, que es un A, recibe el mensaje, busca acá, no está, busca acá, no está, busca acá, hasta que en alguna superclase encuentra el método y lo ejecuta. Y recién cuando recorrió todas las superclases definidas y en ninguna encontró el método, recién ahí explota y dice, no sé qué hacer, me estás preguntando algo que no me corresponde. ¿Sí? Ni yo, ni mi superclase, ni la superclase de la superclase, ni ninguna superclase tiene definido ese método. Entonces, este es el mecanismo de herencia que permite organizar comportamientos de una forma mejor, evitando repeticiones. ¿No? El uso frecuente es que, uno de los usos, el más frecuente, es que haya más de una subclase de la misma superclase. Por ejemplo, si acá está la clase D y D también hereda de B, tanto a los objetos de la clase A como a los objetos de la clase D, a todos estos que son de otras clases, a todos le puedo preguntar por enviarle mensajes cuyo método está definido una sola vez acá. Entonces, si este cacho de código de acá es igual a este, no lo defino dos veces, lo defino una sola vez acá. Total, cuando le pregunte a este y le pregunte a este y no esté, lo voy a ir a buscar al mismo lado. Entonces, cuando distintas clases comparten comportamiento, no solamente son polimórficas, porque entiendo el mismo mensaje, sino que la forma de responder es la misma, conviene definirlos en la superclase y no repetirlo en cada una. Esa es la utilidad más frecuente de la herencia, agrupar comportamiento común entre distintas clases. Bien, preguntas, comentarios. Ahora les cuento cómo escribirlo en el código, ¿sí? Pero la idea es esa, digamos, agrupar jerárquicamente, sabes que el término jerarquía se usa mucho, ¿sí? Ordenar jerárquicamente las clases para aprovechar similitudes y diferencias. Lo que termina pasando es una especie de arbolito, un árbol de jerarquía de clases. Se puede dibujar de arriba para abajo, de izquierda a derecha, o en el orden que prefieran, pero terminan pasando cosas donde hay una superclase, de la cual heredan subclases, de esta a su vez
heredan 3, supongamos. No sé si son muy buenos mis dibujos, pero vamos a una especie de árbol, ¿sí? Como estas 3 heredan de esta hereda de acá, esta no tiene más clases acá abajo, ¿sí? O tiene una sola, ¿sí? Gráficamente se lo dibuja con flechas cerradas, ¿sí? Y a las clases con rectángulos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el diagrama que les hace Wolog automáticamente, usa esta notación. ¿Sí? A cada clase tiene un esquema dividido en 3. Pues acá está el nombre de la clase A. Acá están los atributos y acá están los métodos. Es un esquema muy, muy estandarizado, ¿sí? Que cada clase se define nombre de la clase, atributos y métodos. Y después se los relaciona mediante estas flechas de herencia. Como todo concepto, es útil en ciertos casos, está bueno usarlo para esos casos, el problema es abusar y usarlo para todo. Pensar que porque hay herencia ahora todo va a tener herencia. No. Eso iremos después poniendo el límite, viendo para qué problemas nos va a servir y para los cuales nos complica más que lo que nos ayuda. ¿Sí? Pero en principio van a ver que es frecuente este tipo de jerarquías. De hecho, la hay en los objetos que ya vienen con Wolog, ¿sí? O con cualquier lenguaje de clases moderno, ya viene con una jerarquía de clases. Por ejemplo, lo vamos a ver en las colecciones. Nosotros hablamos que están las listas, los conjuntos, list y set. Las dos son subclases de una clase llamada collection. Entonces, como la superclase es collection, y hay ahí comportamiento común a todas las clases de colecciones. Por ejemplo, el filter, el map, que todas se entienden y que lo entienden de la misma manera, están definidas acá. En set están aquellas que son exclusivas de los conjuntos, como la unión e intersección. En list están solo las que dependen de una posición, como index, como último, primero. Y hay otros comportamientos que son polimórficos. Por ejemplo, la forma de agregar está en todas las colecciones, pero la implementación difiere. Las listas agregan al final sin validar nada. Los conjuntos, al agregar, verifican si el elemento ya está o no, para no repetirlo. Entonces, son polimórficas, pero lo hacen de distinta manera. Y lo que termina pasando como usuarios de las colecciones es que muchas veces no sabemos si el método que estamos usando está heredado o es polimórfico. Es decir, polimórfico es seguro porque todos lo entienden. Lo que no sabemos es si ese polimorfismo se logró simplemente con herencia, con una única implementación que todos comparten, o si son diferentes implementaciones. No lo sé ni me interesa como usuario de las colecciones. Yo sé que ese es polimórfico y punto. ¿Sí? Lo que es útil para el resto es el polimorfismo. La herencia es útil para el que implementa esa parte del código. Es transparente para los que usan los objetos y el método con el cual responden está en la superclase o en la subclase o qué tan intrincada es la jerarquía. ¿Sí? Hay lenguajes que, por ejemplo, la estructura de colecciones es mucho más variada. Tienen 3, 5, 20 clases de colecciones, pues tienen colecciones ordenadas, colecciones con repetidos, colecciones con orden, con índice, con clave, una variedad de colecciones distintas donde, insisto, no me interesa conocer como usuario de ellas cómo es la jerarquía. Sí qué método se entiende cada una. Bien, y otro elemento del lenguaje, que más allá de la forma en que lo hace Wolof, es bastante frecuente, es que todas las clases predefinidas del lenguaje suelen confluir en una única superclase común. En Wolof esa superclase se llama object. Entonces, la clase de los números hereda de object. La clase que nosotros definimos
ingrediente, aunque no digamos también hereda de object. Lo que tiene Wolof, a diferencia de otros lenguajes, es que la herencia de object no hace falta decirla, se la asume por default. Cualquier clase que uno defina es subclase de object. Con lo cual, todos los métodos que haya definidos acá, se los puedo preguntar a cualquier objeto sin definírselos. Por el hecho de ser objetos lo van a entender. Son pocos, no son tantos. Pero es como la raíz del árbol en la cual cuelgan todas las demás clases. Las del lenguaje y las que uno va definiendo. En muchos lenguajes hay que escribirlo en el hola mundo, hay que decir tal clase hereda de tal otra. En Wolof, para simplificar las cosas, solamente ahora empezamos a hablar de herencia. ¿Sí? Para hablar de las herencias más útiles, las herencias personalizadas. Un elemento, un elemento constitutivo del paradigma. Cualquier lenguaje que se precie tiene herencias de objetos. Ejemplo, herencia. Perfecto. Bien, como arrancamos, el código está en limpio, ¿no? Ese objeto Wolof lo podemos eliminar. Vamos a escribir una clase. La clase perro. ¿Qué sabemos de los perros? ¿O qué queremos que los perros hagan? Por ejemplo, ladrar. El método ladrar retorna wow. Bien. Este es un método que es comer. ¿Qué pasa cuando el perro come? Se pone más contento, aumenta de peso, recibe algo que es lo que quiere comer. Hagamos un comer fácil. Tengo acá una variable peso, que inicialmente, no le voy a poner valor inicial, una variable peso, y comer aumenta el peso. Peso igual peso más 1. Bien. Y tengo un método que sea una pregunta. Si es grande, no es grande, va a ser lo más coloquial, que me retorna si el peso es mayor que... Como todo el mundo sabe, cuando los perros pesan más de 30 kilos, son grandes. Bien. Eso debería funcionar. Me quedo abierto a las otras cosas. Acá tenemos la consola acá abajo. Bueno, está tardando más. Ahí está, la consola. Entonces, en la variable sultán es un nuevo que pesa 29 kilos. Si quieren, acá tengo el gráfico. Sultán es un perro que pesa 29 kilos. Bien. Yo le digo, Sultán, ¿es grande? No. Yo le digo, Sultán, comer. Internamente, acá no de nada, porque es una orden, no es una pregunta.
internamente cambió el peso. Pregunto, ¿sos grande? Todavía no. Doy comer de vuelta. La consulta, ¿sos grande? Me responde que sí. Hasta acá, nada nuevo. Bien. Pero además de este perro, tengo otros objetos. Además de sultán, puedo tener arcolita y otros que sean perros. Ya con el concepto de clase podría generar muchos perros distintos. ¿Sí? No me cuesta nada poner colita igual mi perro con un peso igual de 5 kilos. ¿Sí? Es un perro más pequeño. Y tengo otro perro, ¿no? Colita, sultán son dos perros. Perfecto. Eso más de clases. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo crear otros objetos que no sean perros. Entonces definimos otros objetos. Para todo objeto que el peso, que sepa ladrar, que sepa comer de esta manera y que la forma sea grande, es esta, bueno, llamo perro. Hay otros objetos que necesito que tienen otra forma de comportarse. No sé qué voy a poner, pero no ladran, saben comer. La forma de comer es diferente. Hay una variable llamada contento, que inicialmente es false, y este animal, cuando le pregunto si por comer, se pone contento. Y el método sos grande retorna los animales son siempre grandes. Es un objeto polimórfico. Los objetos de esta clase son polimórficos hasta a esta otra. A veces va a hacer otra cosa distinta. Tiene el método asustarse. Que hace algo que en este momento no me interesa explicar. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta clase? Que cuando comen se ponen contentos y que son siempre grandes y que son susceptibles de asustarse, es la clase elefante. ¿Sí? Como todo el mundo sabe, los elefantes se comportan así. Vamos a probarlo. Tendría que haber sacado los otros proyectos. Bueno, esperamos un minutito. Vamos a crear un elefante y ver que funcione. Var elef igual new elefante. Vemos que no está contento. Sin embargo, le digo a nuestro elefante, si sos grande, responde que sí. Digo comer y come. Ahora contento está true. No dice ningún comportamiento que dependa de lo que come, o sea que sos grande se vuelve true. Es medio básico este elefante, pero funciona. Bien, nuevamente, hasta acá estamos todavía repasando. Estamos con el mecanismo, con el segundo mecanismo. ¿Sí? Los elef entiende las cosas porque va a su clase. Sultán entendía las cosas porque sabe que es perro y va a la clase de perro a buscarlo. Ahora bien, la herencia, ¿para qué nos puede ayudar acá? ¿Tiene sentido usar herencia en este ejemplo? ¿Qué superclase se les ocurre agregar o qué subclase se les ocurre agregar? Vamos a hacer dos cosas.
¿Alguien iba a decir algo? Dale, díganme letra. Yo crearía una superclase animal, por ejemplo, que pueda, bueno, no sé, se me ocurre. Una superclase animal, bien. Ujú. ¿Qué comportamiento pondrías ahí? Que pueda comer y entender si es grande o no, o sea, que tenga los métodos comer y sos grande. Bien, supongamos que ponemos el método sos grande. ¿Cuál código pondrías? ¿El del elefante o el del perro? No, no sé. Profe, una pregunta. Sí, ¿Se puede transformar una clase, no sé, ponerle en la del perro? ¿Podríamos hacer que clase perro sea la superclase y hacer, no sé, una clase chihuahua, por ejemplo, una raza? podría ser. Ahora enseñamos por ese camino. Ese Ok, camino sería de las clases que tenemos hacer subclases. claro. Enseguida lo analizamos, pero digamos el ejemplo del compañero de pensar una clase animal, de la cual perro sea subclase. Volvamos atrás. No sé si va a ser el método sos grande todavía. No pensé qué método, pero yo quiero que tanto elefante como perro sean subclase animal. La forma de escribirlo es poner acá hereda. Inherits significa heredar, pongo clase perro, hereda de animal. Escribo acá clase elefante, inherits animal. Con solo escribir esto ya quedan vinculadas las clases. Animal es superclase de elefante, elefante es subclase de animal. Si tenemos la precaución de tener acá a mano el diagrama dinámico, perdón, estático, yo lo tengo acá abajo, voy a arrastrarlo acá para que se vea mejor. Fíjense cómo me dibujó ya todo. Superclase animal, subclase elefante, puedo mover un poquito para que se vea mejor, perro, la flecha con la punta cerrada y los métodos de cada uno. Tengo acá automáticamente mi diagrama de clases. En general, cuando estoy codificando, me ayuda el diagrama de clases, cuando estoy ejecutando, me ayuda el diagrama dinámico. Bien, entonces volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué método le ponemos a animal? El Lucas, método grande, si lo quiero poner en animal, me preguntaba qué código pongo en ese método, porque hacen cosas distintas elefante y perro. Si a mí se me ocurre este método sos grande, ponerlo así como está en elefante, el animal, puede ser una solución. Veamos qué pasa cuando lo ejecutamos. Eh, Ahora que me acordé, voy a cerrar este proyecto de acá Lucas, arriba. Pechito. Sí, te escucho. ¿cómo agrego el diagrama estático a Wolock? ¿Dónde es la...? Porque tengo el dinámico nomás. Bien. Todos los diagramas se los busca acá en ventana, mostrar vista. Acá están las ventanas comunes que uno tiene cuando trabaja con Eclipse, con Wolo, con otros lenguajes. Los menús exclusivos de Wolo que están en otras, están un poquito más escondidos. Acá donde dice Wolock Diagrams están los dos, dinámico y estático. Perfecto, gracias, Lucas. Está bueno que lo hagan una vez y ya que les quede configurado para que trabajen con los dos a la vez. Va, en cada momento es uno, momento es otro, pero tengan los dos a mano. Bien, entonces les decía, vamos a poder ejecutar nuestro código en el cual el método sos grande lo pasamos de elefante a animal.
Bien, entonces vamos de vuelta. Elef, lo tengo guardado en el historial acá. Elef es un nuevo elefante. Igual que recién. Contento, false. ¿Qué le digo a elefante? Le digo que coma. Come. Ahora está contento. Funciona. Le pregunto si sos grande. Y también funciona gracias a la herencia. Es decir, en la clase elefante, vemos el diagrama estático, no está el método sos grande, pero como cuando recibe el mensaje no lo encuentra, viene acá, lo ejecuta y anda todo bien. ¿Sí? Ahí funciona la herencia. Entonces, con este ejemplo vemos que funciona. Lo que tiene es que no es muy útil, porque lo que hice es cambiar de lugar un método. No me ayudó a escribir menos, escribir mejor, organizar distinto. Simplemente lo cambié de lugar. Fíjense que cuando le pregunto a un perro, vamos con el ejemplo del perro, Colita es un perro que pesa 5, el diagrama dinámico vemos que lo creó, ahí está, peso 5. Podría decirle que coma muchas cosas, pero vamos por el sos grande. Cuando a Colita le pregunté, ¿sos grande? También anduvo, me dijo false. O sea, no usó el de animal. ¿Por qué? Porque en su clase sí está el método. En la clase perro, el método sos grande depende del peso. O sea que acá la herencia no me ayuda, no usa herencia, usa su propio método. ¿Recuerdan lo que dijimos? Solamente va a la superclase cuando no está. Cuando tiene el método sos grande, ¿para qué voy a ir a buscar si ya tiene el método? ¿Sí? Entonces todo sigue funcionando. El punto está es que no me sirvió mucho esa herencia todavía, porque hace exactamente lo mismo que antes, y con una clase más. Si a mí se me ocurriera sacar este método sos grande de los perros, lo comento, todo sigue funcionando, pero funciona como todo animal. Cuando haga lo mismo de recién, lo probamos. Si yo comento, repito, o elimino, saco de la clase perro del método sos grande, ahí sí, de dos métodos que tenía, hice uno. Todo va a funcionar, pero ahora funciona distinto. Cuando canso a Colita, que con 5 kilos, y le pregunto si sos grande, me dice que sí, porque usa el método común a todos los animales. Entonces, con esta herencia que creé ahora, siguen siendo polimórficos todos para el método sos grande, pero uniformé. Perdí que era distinto el comportamiento de unos y de otros. Entonces, para el mismo problema que tenía, la herencia no me sirvió. Yo voy a volver al ejemplo donde eran distintos. Yo quiero mantener que sean distintos los comportamientos. El sos grande, haberlo puesto en animal, no me ayudó mucho. Prefiero que siga siendo el sos grande de animal. Para comer, que hacen cosas diferentes, tampoco me sirve la herencia, porque yo quiero que los elefantes se pongan contentos cuando comen y los perros se engorden. Para este problema, la herencia no me ayuda. Pero como estamos inventando nuestro problema, una justificación para usar herencia es para aquellas cosas, no solamente que todos los animales las hagan, que todos los animales las hagan de igual manera. Entonces, ¿qué podemos poner en animal? Otras cosas. Hagamos el método amastrar. Hagamos el método matar. Vamos re criminales. Hagamos el método conservar en una reserva natural para ecologistas. Hagamos el método el que quieran, pero que sea común a todos los animales. Elijamos uno y lo hacemos. Hagamos el método sacar a pasear. ¿Sí? ¿Qué les pasa a un animal cuando lo sacan a pasear?
ponemos algún atributo, una variable que todo animal var cansancio es igual a 0, empiezan sin estar cansados, cuando uno saca a pasear un animal, su cansancio aumenta. Son métodos simples, ¿sí? Esto puede ser tan complicado como quieran. Acá la complejidad no está en los métodos, sino en cómo organizarlos entre sí. Acá podemos usar conexiones, bloques, todo lo que saben, hacer un for each, cosas más complicadas, pero para ejemplo, nos quedamos con algo simple. Hagamos el método agotado, que retorna si el cansancio, también es muy original, es mayor que 5. ¿Sí? Entonces, lo que logramos con estos dos métodos es que sin tocar a los perros y a los elefantes, sin tener que agregarle a cada uno cómo se lo saca a pasear y cómo sabemos si se agotan o no, todos lo entienden. Entonces, si grabamos esto y lo ejecutamos, pasamos al diagrama estático, ¿ven? Tenemos acá los métodos, sacar a pasear, agotado, son los métodos comunes a todo animal y los métodos específicos de cada subclase. Entonces, mientras tanto acá, ahora digo, lo mismo que recién, lo creo a colita. Perfecto. Le digo, colita, que le pregunte por si está, si es grande, si se asusta, esas cosas ya las vimos recién. Preguntemos de lo nuevo. Colita, ¿estás agotado? Responde no. Colita, le digo sacar a pasear. Escribí mal. Está minúscula, va de vuelta. Sacar a pasear. Anduvo. El cansancio aumentó, está en 1. Lo saco de vuelta a pasear. Lo saco de vuelta a pasear. Así, pasea muchas veces hasta que le pregunto si se agotó. Y sí, ya me cansé de pasear. Perfecto. Este comportamiento que le pasa a Colita, no solo le pasa a cualquier otro perro, a Sultán, sino que le va a pasar a los elefantes. Cuando da instancia un elefante, también a ese elefante le voy a decir, lo saco a pasear a mi elefante, escribí mal, me sobró una letra, digo elefante, anda a pasear, perfecto, pasea. También el elefante tiene la variable cansancio que ahora vale 1, lo saco a pasear de vuelta, y mi elefante se va cansando. Le pregunto si ya se agotó, ¿no? Todo lo que le pregunté recién a los perros, les puedo preguntar a los elefantes porque son animales. ¿Está agotado o no? Todavía no. Bueno. Y así, cuando lo saca a pasear muchas veces, otra vez más, sigue sin cansarse, lo saco a pasear una vez más, y ahora sí, agotado, me da que sí. Finalmente se cansó. Recién Colita no se había cansado. Le dije mal. Acá quise pasear al elefante muchas veces, finalmente está agotado. Entonces, bien, lo que logré con la herencia es no tener que repetir para cada clase de animal, para la clase perro, para el elefante, lógica que es común a todos los animales. La defino una vez y hago que todos hereden de ahí. Y después, bueno, que la variable cansancio esté en animal significa todo animal la tiene. Fíjense que además de heredar el comportamiento, estamos heredando variables, atributos. El elefante tiene 2 variables. Si está contento o no, que la tiene definida en su clase, esta de acá,
y también tiene la variable cansancio, que la hereda de la clase animal. Y ambas son igualmente variables, igualmente atributos. Podrían ser constantes también. Pero bueno, cada animal tiene su propio cansancio. Cada animal, y todos los animales tienen cansancio. Los perros además tienen el peso, los elefantes además tienen si están contentos. ¿Qué pasa si creo un nuevo animal? Si instancio un animal. ¿Puedo hacer esto? Var, no sé, igual new animal. Sí, un animal, es un objeto de la clase animal. ¿Qué cosas le puedo preguntar? Le puedo preguntar a no sé si está agotado. No, no está agotado. Puedo preguntarle a no sé, sacarlo a pasear. Y funciona. Ahora, cuando le pida que coma, ahí sí se rompe. El animal no entiende el mensaje de comer, lo cual es consistente con el diagrama. Los objetos de esta clase, cuando no entienden el mensaje, van a buscar para arriba, no para abajo. Buscarían eventualmente si alguna superclase animal, si existiera, tuviera el método comer. Pero los animales a secas no comen, los elefantes sí, y se asustan también. Los perros comen, ladran, hacen otras cosas, además de sacar a pasear. Pero cuando uno de estos le pregunto, no sabe lo que saben hacer los más específicos. Esto es lo más genérico. A medida que vamos para arriba, vamos a lo más genérico, más global. A medida que vamos para abajo, para subclases, son casos más específicos. Entonces, retomo la otra pregunta o el otro comentario que me decían, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer perros chihuahuas? Bueno, hago una subclase. Entonces, borré sin querer. ¿Qué digo acá? Class chihuahua hereda de perro. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero que hagan los chihuahuas? ¿Qué le defino acá? Díganme letra, a ver el que comentaba el ejemplo del chihuahua, ¿qué me sugiere hacer? Perfecto. Le agrego un método a molestar. ¿Sí? Comentario, molesta. No sé qué consiste el método, pero se lo agrego. Perfecto. ¿Qué más podría hacer? ¿Puedo definirle variables? ¿Puedo definirle variables o no? Sí, Fíjense que acá, con este iconito de acá, muestro o oculto las variables. Vamos a mostrársela para que se vea que el perro tiene y el chihuahua no. Si no le defino ninguna acá, ¿tiene atributos un chihuahua? Tiene lo de claro, lo de perro. Tiene los de perro y los de animal. Tiene un peso y un cansancio. Pero además puedo definir uno nuevo. Digo, var gustos es una lista vacía de las cosas que le gusta, con las que le gusta molestar al perro. Por ejemplo. Perfecto. Todo chihuahua tiene sus gustos. ¿Qué más podría ser? ¿Puedo definir un método asustarse? ¿Puedo o no puedo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, puedo, no hay ningún conflicto. Total, es cosa de los elefantes. Pero ahora, ¿puedo preguntarle, ¿sos grande? Sí, pues. Sí, También también. puedo. De esta forma, lo que logro es que los chihuahuas ignoren este método de acá y hagan el propio. Entonces, los chihuahuas son grandes cuando tienen muchos gustos. Pongámosle. Entonces, retorna
y los gustos, punto size, mayor que 3. Eso es perfectamente válido. Los perros chihuahuas, como todo el mundo sabe, cuando les gustan muchas cosas se vuelven grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando a un chihuahua se le pregunta eso? Ejecuta su propio sos grande. Cuando un perro se lo pregunta, ejecuta el propio. Cuando al chihuahua le pregunto qué coma, ahí sí, como no lo tiene, activo la herencia y come como todo perro. Entonces, me permite, subclasificando, aprovechar todo el código ya hecho e introducir pequeñas variantes, pequeños agregados. La lógica es no inventar todo de cero, aprovecharme lo que ya está. Tunear un objeto que ya tengo sin alterar los que ya están de esa clase, porque yo de pronto, si me pongo a tocar la clase perro y ya había perros en mi sistema, por ahí modifico algo que no corresponde. Entonces, una modificación más inofensiva es, bueno, hay algunos perros que funcionan distinto, perfecto, los subclasifico, tengo los chihuahuas, perfecto, y solo estos hago que el sos grande se base en los gustos. Y le agrego el molestar, que es exclusivo de los chihuahuas. Y todo lo demás como estaba. Entonces es una herramienta muy práctica para, basándome en cosas ya hechas, introducir cambios, mejoras, modificaciones, que coexisten con las cosas anteriores. Ahora, si yo quisiera que todos los perros molesten, ya está, no hago la clase chihuahua, modifico la clase perro. Pero si algunos son como antes y otros son los nuevos que molestan, creo una clase nueva con su comportamiento. Una cosa que se suele poner, que acá me la advierte con un warning, es que se recomienda poner override. Es una palabra reservada que hace explícito que estoy queriendo sobreescribir o volver a definir el método. No es indispensable, es una buena costumbre. Dependiendo del lenguaje también, algunos es obligatorio, no. Sí, es más, versiones anteriores de Wolock era obligatorio y después le bajamos el pulgar y lo pusimos como warning, más que como error. ¿Sí? Es una forma de no pisar métodos por accidente, de ser consciente, sí, realmente quiero sobreescribir este método. Quiero que el chihuahua no herede esto de los perros, que lo haga de esta manera. Sí, alguien iba a comentar algo. Sí, dale. Al chihuahua, ¿hay que declararle el peso o si no se asigna por defecto? Cuando lo creo, sí. Vamos a probarlo, que no probamos nunca el chihuahua. Bueno. Vamos del lado del usuario de la consola. Y con las variables sería lo mismo si queremos que tenga una variable que no herede, digamos, otras. ¿Se escribe No se también el puede, override? no se puede, no. No, las veces no No. tiene sentido el override. Porque Ok. no hay ningún tipo, no habría nada distinto que decirle. Ok. Pero vamos con el chihuahua. Var, chi es un new chihuahua. Y le tengo que decir el peso. Fíjese si le pongo nomás los gustos. Gustos igual, y le digo que le gusta una pelota, lo dejo así, se queja de que no estoy diciendo peso. Porque los perros no pueden vivir sin peso. No me lo deja crear a medias. Tengo que crearlo con todas las variables que no tienen valor por default. Eso igual 1, gustos igual pelota. Entonces acá fíjense que lo creo bien. Peso es 1, gustos es una lista con la pelota y cansancio en 0. Fíjense que el cansancio sí me lo pudo crear porque lo hereda de animal, pero animal está inicializado. Esto me permite no tener que asignárselo. Pero yo podría crear otro chihuahua, donde le digo el cansancio para que no tome. Este nace cansado.
también es válido. ¿Sí? Los que tienen un valor inicializado son opcionales a la hora de instanciarlo. Esto no por ser herencia, esto por ser instanciación, por ser una clase. ¿Sí? Lo que sí es nuevo a nivel de herencia es que los atributos son igualmente atributos, ya sean heredados o no. Para un objeto chihuahua tiene 3 atributos. Por más que le define uno solo acá, al decirle hereda, asume como atributos propios todos los de las superclases. Por lo tanto, todo chihuahua conoce 3 cosas. Y al instanciarlo, si no están inicializadas por defecto, tengo que mandarle un valor, para que quede bien construido el objeto. Entonces, este otro chihuahua también tiene una pelota como gusto, pero su cansancio es verdadero. Bien, podría crear otras subclases de perro, ¿sí? Poner perro grande, perro de campo, perro, no sé, la que a mí se me ocurra, ¿sí? O podría crear subclases de chihuahua. Si hay algún perro que también moleste y me conviene aprovechar la forma en que molestan los chihuahuas, o que también el sos grande, este código lo quiero aprovechar, digo, clase no sé cuánto, hereda chihuahua, y le agrego lo nuevo. ¿Sí? Entonces, teniendo ya una jerarquía de clases, ante la aparición en mi programa de nuevos objetos, yo tengo que elegir esos objetos nuevos. ¿Cómo se comportan? ¿Las clases que están me sirven? Tal vez la respuesta sea sí, y no toco nada del código. Esto nuevo que aparece encaja perfectamente en las clases que tengo. A lo sumo le cambio el nombre a la clase si no es representativo. Por ejemplo, aparece un animal que es grandote, que siempre es grande, que se pone contento cuando come. Ah, es un elefante, digo. Y lo hago instancia de esa clase. Tal vez en la realidad es un rinoceronte o un oso. Entonces, a lo sumo, si mi clase que yo pensé para los elefantes me sirve también para osos y rinocerontes, pero no tiene nada distinto, le digo clase animal grande. ¿Sí? Y esa clase son los animales que cuando comen se ponen contentos y que se asustan. ¿Sí? Ahora, si ese bicho nuevo, ese rinoceronte, en realidad no se comporta igual, y no. Entonces la clase elefante no me sirve. Hago una clase de rinoceronte y le pongo tal como es. O tal vez le hago subclase de elefante. Entonces le pongo animal grande, ¿sí? Y creo al rinoceronte que herede de ahí. Y tal vez elefante hereda de animal grande. Digamos, construyo la jerarquía en función de las similitudes o diferencias entre el comportamiento de cada clase de objetos. Hasta podría ser que la clase animal a secas me sirva, o que ninguna de las que tengo me sirve y hago un objeto fuera de la herencia. ¿Sí? Aparece algo nuevo, un ser no sé cuánto. Yo ¿qué tendría que analizar? A ver, ¿qué hace? ¿Come? ¿No come? ¿Ladra? ¿Se puede sacar a pasear? ¿Se agota? Una última variante que puedo ver dentro de la herencia. El tema es el siguiente. Volvamos al caso del perro y del chihuahua. Nosotros definimos en la clase perro que para ser si sos grande hay que ver si el peso es mayor que 30. Cuando definimos los chihuahuas dijimos, no, pará. La forma de saber si un chihuahua es grande es diferente. Hay que ver los gustos. Entonces sobreescribimos el método. Entonces esta solución encajó en ese problema. Ahora el problema cambia. Nos dicen, no, pará, los chihuahuas son grandes cuando pasa esto, pero también queremos mantener la otra implementación. También cuando el peso es mayor que 30. Por más que no le gusten muchas cosas,
Si pesa más de 30, un chihuahua es grande. Entonces tiene una variante, pero en esa variante también queremos usar lo mismo de acá. Entonces la solución fácil es copiar y pegar. Repetimos la lógica. Nos fijamos que los gustos sean más que 3 y que el peso mayor que 30. Esta solución es riesgosa. Porque ¿qué pasa cuando dices, no, cambió la fórmula de los perros grandes? Ahora no es 30, ahora es 25. La pregunta es, ¿tengo que modificarlo también acá? Y si me olvido, me queda inconsistente, porque yo quería que sea para todos los perros, pero los chihuahuas, está bien, se fijan los gustos, pero la variante del peso quería que también sea respecto al mismo valor. Si hay una fórmula mucho más compleja, yo no quiero hacerla siempre 2 veces. Es más, no quiero correr el riesgo de olvidarme de que cuando modifico algo, yo quiero estar seguro de modificar una vez y listo. El principal objetivo de organizar bien el código no es solamente de cuando cambio algo, lo cambie en un solo lugar, sino que ni siquiera pierda tiempo buscando si esa lógica está repetida en otro lado. Entonces, si todas las lógicas las hago una sola vez, cuando modifico y encontré el lugar, ya está, me quedo tranquilo. Si esto está repetido y me dicen, modifiquen el peso de referencia de los perros para que sea 27, yo quiero modificarlo una sola vez. Si está repetido, es un problema. Entonces, lo que puedo hacer es unir mediante la expresión super. Lo que hace este super es, si en el método sos grande aparece la expresión super, se llama al método sos grande de la superclase. Entonces, sea lo que sea que hay acá, lo modifico, ahora es 17. No importa. Esto ya queda, cuando a un chihuahua le pregunte, va a llamar al método sos grande de acá. Va a hacer lo propio, se fija los gustos, pero cuando aparezca super, llama al mismo método de la superclase. Lucas, Sí. una pregunta. ¿Esas doble barra, Es qué un son? OR. ¿Es un OR? Es un OR, sí. Perfecto. Gracias. También se lo puede escribir como OR. Es decir, si acá tengo, ¿qué pasa cuando un perro come? Aumenta el peso. No sé, agrego una variable local, var x igual este número. Peso es igual peso más x dividido 3, no sé. Hago una cuenta súper loca, con muchas líneas. Y acá hay más cálculos, más cálculos. No, alguien se mató trabajando mucho. Yo vengo con mis chihuahuas y quiero hacer una sutil diferencia en comer. ¿Qué les pasa a los chihuahuas cuando comen? Y igual que los perros, pero suman 1 kilo menos. Entonces hago el comer, es un método, hago super para que haga todo lo de los perros comunes, y después simplemente agrego, y el peso es 1 menos. Peso menos 1. Y le pongo, para que quede claro, el override. Comer, comer. Ahí está. Esa es una forma simple de aprovechar código ya hecho e introducir pequeñas diferencias. Seguramente no se usa en todos los métodos. Es una herramienta muy puntual para ciertas situaciones. Pero en esas situaciones es muy práctica. Y es algo también muy compartido en todos los lenguajes de objetos. ¿Sí? Y una cosa más que me estaba olvidando, aunque les robe 4 minutos más o 5, es que todo esto que vimos es lo que se llama herencia simple.
¿sí? Y esto no es tan parecido en todos los lenguajes de objetos. Al menos es el denominador común, ¿sí? Todo lenguaje de objetos tiene un mecanismo de herencia, al menos de herencia simple. ¿Qué nos dice esto? Que puedo heredar de una sola clase. Hay otros lenguajes, en Wolof no, en muchos lenguajes no, en otros sí, que tienen lo que se llama herencia múltiple, que permite que una clase herede de varias a la vez. Por ejemplo, el chihuahua hereda de perro y además, si se pudiese escribir, de juguete. ¿Por qué? Porque en juguete hay una serie de métodos que también quiero que el chihuahua herede. Con los juguetes lo puedo, no sé, puedo llevarlos de paseo, ponerlos en la cartera, en el bolso, ¿sí? Son comportamientos que quiero que mi objeto también herede. Además de comportarse como perro, y que sepa comer, bla, 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 quiero que se comporte como todos los juguetes, ¿sí? Eso en algunos lenguajes se puede, en Wolof y en muchos no. Tiene su justificación, no es caprichoso. Muchos lenguajes conocidos, famosos de objetos tampoco tienen herencia múltiple. Hay otros mecanismos alternativos para hacer cosas parecidas. Se habla a veces de interfaces, de mixins, de traits. Son otras formas de compartir código más distintas, pongámosle, no entremos en detalle, pero es una discusión clásica de la herencia, si herencia simple o herencia múltiple. En todo caso, otro día lo comentamos, o más como bonus de la materia, hacemos una digresión acerca de comparativas de lenguajes, pero por lo pronto, lo que Wolof y la mayoría, o muchos lenguajes de objetos tienen es la herencia simple, con la cual toda clase puede tener a lo sumo una superclase. Lo cual es más simple de trabajar, más lineal, tiene menos conflictos, ¿sí? Tiene su justificación. Pero es probable que vean por ahí la expresión herencia múltiple, está bueno que más allá del lenguaje que usamos nosotros, que sepan de qué se trata. Por ejemplo, Python tiene herencia múltiple, por decir un caso. El conflicto típico es qué pasaría si esa clase juguete tiene un método sos grande. Cuando a un chihuahua le pregunto si sos grande, ¿como quién responde? ¿Como el perro o como el juguete? ¿No? Ahí aparecen los conflictos y las dificultades que muchas veces hacen que la herencia múltiple no sea una buena solución.